Dios, sean todos bienvenidos una vez más. Damos gracias a Dios que nos permite exaltarle, nos permite bendecir su nombre a través de los cánticos, a través de la alabanza. Y eso es bueno porque dice la Escritura, cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Bueno es que usted y yo estemos aquí para seguir creciendo en su palabra y conforme a lo que hemos venido viendo, hermanos, y hablando referente a la santidad, en lo cual hemos dicho, hermanos, que la santidad, hermano, es fundamental para la vida cristiana y que esta no es una opción. La santidad no es una opción si es que tú y yo somos hijos de Dios. No es opcional, es un mandato, es un imperativo que Dios establece en su palabra. Y basado en eso, podemos preguntar, ¿por qué si la santidad no es opcional y es fundamental en la vida del creyente, por qué no la permitimos o no la experimentamos, en mayor medida en nuestra vida cotidiana? Si esa santidad no es opcional para usted y para mí como hijos de Dios, y esa santidad es tan fundamental en nuestras vidas, ¿por qué no la experimentamos en mayor medida en nuestra vida cotidiana? Lo segundo es, ¿por qué son tantos los creyentes que se sienten constantemente derrotados en la lucha contra el pecado? En lo cual puede estar usted en esa condición al día de hoy. Y una de las cosas es que nuestra actitud, hermano, hacia el pecado se centra en nosotros mismos más que en Dios. Mi actitud en relación con el pecado se centra más en mí que en Dios mismo. Y que nos preocupa, hermano, más nuestra propia victoria sobre el pecado que el hecho, hermano, de que nuestro pecado entristece el corazón de Dios. Nos preocupa más el hecho de nuestra victoria, de la lucha contra el pecado y obtener la victoria contra el pecado, que entender que cuando usted y yo pecamos, entristecemos el corazón de Dios, entristecemos al Espíritu Santo, como lo menciona la palabra. Y esto debido a que no podemos tolerar el fracaso, hermanos, en nuestra lucha contra el pecado. ¿Por qué? Porque usted y yo hemos sido enseñados a tener una vida orientada hacia el éxito, ¿sí? ¿Verdad? Usted no puede fracasar, usted tiene que ser una persona exitosa, y en ese sentido, de lo que dejamos que el mundo influya en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el mundo todo el tiempo está en competencia. ¿Quién tiene más? ¿Quién gana más? ¿Quién tiene más posesiones? ¿Quién tiene mejor cuerpo físicamente? ¿Quién tiene más dinero? Etcétera, etcétera. Y el mundo sigue siendo una competencia, y en ese sentido, nuestra lucha contra el pecado está más orientado a eso. Es decir, bueno, yo creo que no peco tanto como la hermana o el hermano fulano de tal. Y entonces empezamos a compararnos. Y no necesariamente porque entendamos, hermano, que el pecado ofende a Dios. Estamos más enfocados en el éxito por esa competencia en la cual, si nos descuidamos, somos influenciados por el mundo. Y no necesariamente es que yo esté luchando contra el pecado porque estoy entendiendo, ¿verdad? Que estoy entendiendo que el pecado ofende a Dios. Muchas veces mi lucha contra ese pecado no es en ese sentido, no es motivado en el corazón de esa manera. Sin embargo, Dios quiere que andemos en el camino de la obediencia, no de la victoria. Dios quiere que usted y yo estemos en el camino de la obediencia, no de la victoria. Y la razón de esto es que, hermanos, la obediencia está orientada hacia Dios. La obediencia está orientada hacia Dios, mientras que la victoria, hermano, está orientada hacia uno mismo. Es por ello por lo que con frecuencia la raíz, hermano, de muchos de nuestros problemas en relación al pecado es una sutil actitud egoísta y egocéntrica. Es una actitud egoísta y egocéntrica, ya que, hermano, yo no puedo tener una vida en santidad correcta mientras tenga un concepto distorsionado del pecado, lo cual, hermano, me lleva a tener un concepto equivocado, errado de mi propia persona. Se lo repito,
Yo no puedo tener una vida en santidad correcta mientras tenga un concepto distorsionado del pecado, el cual ese pecado me lleva a tener un concepto errado de mi propia persona. Yo no soy tan malo. Yo sí leo la Biblia. Yo sí oro, pero mi vida refleja otra cosa. Mi vida no refleja la santidad a la cual Dios nos ha llamado, ¿sí? Así que mientras no reconozcamos, hermano, la existencia de esa actitud y no la resolvamos adecuadamente, usted y yo no podemos vivir una vida en santidad consistente y persistente. No la podemos. Si yo no quito esa actitud en mi corazón, yo no puedo perseverar en mi vida en santidad. Y esto no quiere decir, hermano, que Dios no quiere que conozcamos la experiencia de la victoria. Más bien, hermano, significa que la victoria sobre el pecado es una consecuencia de la obediencia a Dios. La victoria sobre el pecado es una consecuencia de mi obediencia a Dios. Si yo no obedezco a Dios, jamás voy a tener victoria sobre el pecado. Llámese como usted le quiera poner. No lo voy a poder hacer. Y escucha esto. Sin obediencia y santidad no podemos vivir en victoria. Por eso es que vemos muchos cristianos, muchos creyentes al día de hoy derrotados, sumidos en la amargura, sumidos en el resentimiento, sumidos en sí mismos. ¿Por qué? Porque simplemente no están viviendo la santidad que Dios está demandando o demanda de nosotros. No estamos siendo obedientes a eso. Y en nuestro tema del día de hoy, hermano, el tema número 3, el cual lleva por título La santidad de Dios, es ahí donde comienza, hermano, la verdadera santidad. Ya que, hermano, la santidad no comienza en nosotros mismos. La santidad no comienza en ti, no comienza en mí, sino comienza con Dios. Comienza en Dios, ya que solo en la medida, hermano, en que tú y yo podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza, su aborrecimiento moral contra el pecado, podremos, hermano, comprender qué cosa, lo tremendo que es pecar contra Dios, contra un Dios santo. Entender entonces y comprender este hecho es el primer paso, hermano, para seguir en pos de la santidad. Recuerde que ese es el título de nuestra nueva serie, En pos de la santidad. Así que vamos a la Escritura y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer de los versículo 15 y 16. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Y dice de esta manera, sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por permitirnos reunirnos. Te damos gracias porque nos has dado la vida, Señor. Y eres tú el único que la puede dar y el único que la puede quitar, Señor. Y si estamos aquí es porque vemos tu misericordia reflejada en nuestras vidas, ya que, Señor eterno, si nos analizamos con conciencia a nosotros mismos, entenderemos que no somos merecedores de nada, porque te fallamos una y otra vez, aún teniendo el conocimiento de tu palabra. Por ello te pedimos perdón y oramos que tu Espíritu Santo siga ayudándonos, redarguyéndonos, conviccionándonos de pecado, de justicia y de juicio, para que nuestro corazón, Señor, sea compungido y podamos vivir una vida que sea grata delante de ti. Hoy oramos, Señor, para que tú nos des el entendimiento, la sabiduría, Señor, y que sean tus palabras y no las del predicador, para que al exponer tu palabra sea de una manera fiel, sea de una manera clara, sea de una manera firme, Señor, y asimismo sea recibida por mis hermanos que la escuchan. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Algo que tú y yo, hermano, debemos tener presente es que Dios, en su naturaleza santa, llama a su pueblo ¿a qué? A reflejar esa santidad en cada aspecto de nuestra vida como una respuesta viva a su gracia. Dios, hermanos, en esa santidad, en su naturaleza,
nos llama a su pueblo. Por eso el texto dice, sean santos así porque yo soy santo. Dice, ser santos como ¿quién? Como aquel que los llamó es santo. Por eso es que tú y yo debemos buscar la santidad. Hebreos 12:14, que es el título de nuestra serie, o es el texto base de nuestra serie, dice, buscad la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No solamente es buscar la paz entre las personas que nos rodean, nuestra propia familia, nuestros propios familiares, nuestros propios amigos, en el lugar de trabajo, sino dice también, busquen la santidad, porque sin ella nadie verá al Señor. Entonces, el Señor llama a su pueblo a reflejar esa santidad en cada aspecto de nuestra vida como una respuesta, ¿qué cosa? A una respuesta viva, ¿qué? A su gracia, hermano. Pero la pregunta es, ¿a qué clase de personas denomina Dios santas? Esa es una muy buena pregunta. ¿A qué clase de personas denomina Dios santa? Y sin duda alguna, una persona, hermano, puede llegar a hacer muchas cosas sin alcanzar la verdadera santidad. Una persona puede hacer muchas cosas sin alcanzar la verdadera santidad, ya que no se trata de conocimiento. No se trata de conocimiento. Balaam, hermano, tenía ese conocimiento de las Escrituras. Balaam tenía el conocimiento y no llegó a ser santo. No se trata de una gran confesión, de decir, bueno, tengo el remordimiento en mi corazón y entonces por eso, pues la regué. No lo quería hacer porque mi corazón estaba siendo removido, ¿verdad? Pero no arrepentido, como le pasó a Judas Iscariote. Por eso es que no se trata de una gran confesión, no se trata de hacer muchas cosas. Herodes lo hizo. No se trata del celo en determinadas cuestiones religiosas, hermano. Jehú es un ejemplo de eso. Tenía celo por algunas cuestiones religiosas, sin embargo, no llegó a ser santo. No se trata de moralidad y responsabilidad formal. El joven rico, hermano, hace gala de eso. Hace gala de eso. No se trata de escuchar con agrado al predicador. Los judíos también en el tiempo de Ezequiel lo hacían. Sin embargo, no llegaron a ser santos como Dios quería que fueran santos. No se trata de rodearse de personas piadosas. A Joab, Giesi y demás, no le faltaron personas así, hermano. No le faltaron personas así, y sin embargo, ninguno de ellos era santo. Ninguno de ellos era santo. Se trata, hermano, de entender que como Él es santo, hermano, tú y yo somos llamados a ser santos. Se trata de entender que como Él es santo, tú y yo somos llamados a esa santidad. Todos los creyentes en todas partes del mundo, hermanos, sean ricos o pobres, cultos o incultos, influyentes o totalmente desconocidos, son llamados a ser santo. No creas que Dios tiene un favoritismo de que, bueno, tú porque pues eres el alcalde de la colonia, ¿verdad? Entonces a ti te la voy a pasar y tú como nadie te conoce, pues a ti te doy con todo. No, todos, hermano, no importa quiénes seas, quiénes somos, no importa lo que tú hagas, no importa quién seas, como hijo de Dios eres llamado a ser santo. No importa el título profesional que tú tengas, no importa lo que tú sepas desarrollar, no importa tu preparación académica. Tú y yo somos llamados a ser santos. Y este llamado a la vida santa se basa, hermano, ¿en qué? En el hecho de que Dios mismo es santo. Porque Dios es santo, exige que nosotros también seamos santos como Él lo es. Y lo primero que podemos ver en el texto de Pedro, en lo que él está hablando, es que lo primero que él muestra es la naturaleza de Dios, que es santo en todo su ser. Versículo 16 de nuestro texto base, de primera de Pedro 1:16, póngale ahí una marca porque vamos a ir y venir a ese texto. Dice así, porque escrito está, sean santos porque yo soy santo. Y en este texto, hermano, Pedro cita Levítico 11:44 para recordarnos ¿qué cosa? Que Dios es completamente santo. Su santidad no es solo moral, sino esencial. Él es totalmente puro, separado del pecado y perfecto en todo. Y eso es lo que nos está recordando
Pedro a través de citar Levítico 11:49. Y como lo afirmábamos, esta es la clave. Solo en la medida, hermano, en que tú y yo podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza, su aborrecimiento moral para con el pecado, podremos comprender lo tremendo que es pecar contra un Dios santo. Lo repito, solo en la medida en que tú y yo podemos ver la santidad de Dios, su absoluta pureza, su aborrecimiento moral para con el pecado, podremos comprender lo tremendo que es, ¿qué cosa? Pecar contra un Dios santo. La santidad, hermano, no comienza con nosotros. Eso nos debe de quedar muy claro. La santidad no comienza con nosotros porque tú y yo no somos el estándar de santidad. El estándar de santidad es Dios. El estándar de santidad es Él, no nosotros. A pesar de que podamos tener el día de hoy un nivel bueno de santidad, tú y yo no somos el estándar. Tú y yo, la santidad no comienza en nosotros, no comienza con nuestro esfuerzo, no comienza con nuestras disciplinas espirituales, hermano. Comienza con una visión del Dios que es 3 veces santo. Ahí comienza la santidad. Cuando tenemos una visión correcta del Dios 3 veces santo. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 5, nos lleva a ese lugar de santidad de Dios. Vamos a buscarlo. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 5, para ver cómo es que Isaías nos lleva a ver a ese Dios 3 veces santo. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 5, dice de esta manera: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y lo impactante es que Isaías, hermano, no vio a un Dios pequeño. Isaías, en esa visión que tuvo, no vio a un Dios pequeño, no vio a un Dios manejable, no vio a un Dios que se acomoda a nuestras preferencias o nuestras necesidades. Isaías no vio a un Dios que podía manejar y que cuando yo no tengo o cuando yo estoy necesitado de algo le puedo decir: oye, es que tú tienes que suplir. Es que porque yo tengo esta necesidad tú me tienes que proveer. Isaías no vio a un Dios manejable. No vio a un Dios que muchos cristianos tristemente se han formado. A un Dios que es manejable, a un Dios que tiene que estar ahí cuando yo lo necesito, a un Dios que tiene que estar ahí cuando yo lo quiero y tiene que suplir lo que yo le estoy pidiendo. Isaías no vio un Dios así, hermano. Isaías no vio un Dios así. Dice que él vio al Señor exaltado, rodeado de serafines que no cesaban de clamar: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Vio a ese Dios santo. Isaías vio a ese Dios santo, a ese Dios que es 3 veces santo, el Señor Dios de los ejércitos, el cual toda la tierra está llena de su gloria. Y observemos, hermano, lo tremendo de esto. Y en ese instante que Isaías tiene esa visión, ve estas cosas, Isaías, no, lo primero que se le vino a Isaías no fue el pensar en los pecados de la nación. Lo primero que Isaías mira o observa o reacciona, o su reacción, mejor dicho, de Isaías no fue pensar: híjole, ese es el Dios 3 veces santo, la nación de Israel la va a consumir. No fue eso. No pensó en los errores de otros, hermano. Dijo: es el Dios 3 veces santo. Híjole, la hermana que como que de repente anda ahí en pecado. No dijo eso Isaías. Isaías, ¿qué hizo? Pensó en sí mismo. Pensó en sí mismo hasta que no pudo más y exclamó: ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Clamó: porque soy hombre de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Cuando tú y yo, cuando entramos a la presencia de Dios, decimos como Isaías: ¡ay de mí! Porque hoy se nos hace tan fácil entrar a la presencia de Dios de una manera irreverente. Y eso
si entramos a la presencia de Dios. Y eso, si estoy procurando mi comunión con Dios. Isaías dijo, ¡ay de mí! Porque soy un hombre de labios inmundos y han visto mis ojos al Rey, al Señor de los ejércitos. Isaías tenía una visión correcta, hermanos, de Dios. ¿Por qué no podemos actuar como Isaías? Porque muchas veces tú y yo no tenemos esa perspectiva. No vemos a Dios como el Dios 3 veces santo. Vemos a un Dios que hasta imagino que no le intereso. Vemos a un Dios que hasta imagino que no se preocupa por mí. Vemos a un Dios que hasta imagino que como ya he llevado mucho tiempo orando por alguna situación y no he visto la respuesta aún de Dios, pienso que Dios se ha olvidado de mí. Porque no tenemos la misma visión y el mismo concepto de Isaías de Dios en nuestras vidas. Y eso, hermano, es lo que hace la santidad de Dios, nos desarma. La santidad de Dios, nos debe desarmar nuestro orgullo, desarmar nuestra falta de perdón y debe exponernos a eso para quebrantarnos y entonces ser más como Él. Y entonces poder tener una visión correcta de ese Dios 3 veces santo. Porque cuando vemos su pureza, vemos nuestra impureza. Cuando yo realmente veo la pureza en Dios, veo la impureza y la suciedad que aún sigue teniendo mi corazón. Y es por eso que necesito de su gracia todos los días. Es por eso que usted y yo necesitamos de su gracia todos los días. Cuando vemos su gloria, hermanos, vemos nuestra vanidad en nuestro corazón. Nuestro orgullo tiene que ser derribado. Nuestro egocentrismo tiene que ser derribado. Cuando vemos su perfección, hermanos, vemos nuestra necesidad desesperada de su gracia en nuestras vidas. Cuando vemos lo frágil y flaqueamos como seres humanos, cuando vemos la fragilidad de nuestras vidas, deberíamos de desesperarnos y clamar a Él por su gracia sobre nosotros. Por su gracia sobre nosotros. Señor, sí, me ha costado servirte, me ha costado estar de pie en tus caminos. Señor, sí me ha costado, y por esa perfección que tú tienes, necesito que me ayudes. Es que necesito de tu gracia. Y aquí está la verdad, hermano, que debemos repetir hasta que cale en lo más profundo. Comienza con nosotros la santidad. Comenzamos con Él. No comenzamos con nuestro esfuerzo, comenzamos con su carácter. Su carácter que tiene que ser formado en mi vida. No comenzamos con nuestra lucha, comenzamos con su gloria. No comenzamos con nuestras victorias, hermano, nuestra victoria. Comenzamos con su santidad. Y cuando comenzamos con Él, sin duda alguna, todo va a cambiar. Y cuando digo todo va a cambiar, hermano, no quiere decir que vas a dejar de estar enfermo, vas a dejar de tener necesidades, vas a dejar de tener dolencias. Cuando digo que todo va a cambiar es que vas a tener la perspectiva correcta del Dios Santo y que en medio de esas necesidades, en medio de ese dolor, en medio de esa escasez, en medio de esa angustia, en medio de lo que traigas dentro de ti, hermano, tu vida va a dar gloria y honra a Dios. Nuestra vida va a dar honra y gloria a Dios, porque la santidad de Dios no solo nos confronta, también nos transforma, hermanos. La santidad de Dios no solo nos confronta, la santidad de Dios no solamente es un juicio sobre mi vida para no tener esperanza, no. La santidad de Dios nos transforma, no solo nos muestra lo que somos, también nos muestra lo que podemos llegar a ser en Cristo Jesús. No solamente nos demuestra lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser
en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo nos deja en el suelo, hermano, también nos toca con un carbón encendido y nos dice: tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. La santidad de Dios no nos deja sin esperanza. Nos muestra lo pecadores que somos, nos muestra lo débiles que somos, nos muestra las vanidades que tenemos en nuestras vidas, pero nos dice, al acercar el carbón encendido a nosotros: tu culpa ha sido quitada, tu pecado ha sido perdonado. Y eso debe producir la esperanza, hermano, en nuestras vidas. No sé si lo logres ver, no sé si lo logres, si te puedes dar cuenta de todo esto. La santidad de Dios no es solo una amenaza, hermano, es una invitación. La santidad de Dios no es una amenaza, es una invitación. ¿A qué? Una invitación a dejar de vivir para nosotros mismos. La santidad de Dios es una invitación para dejar de complacer el propio pecado. La santidad de Dios es una invitación para dejar los afanes de esta vida. Es una invitación para no ser como el mundo, para no ir tras lo que el mundo va. Es una invitación a dejar de luchar por una victoria egocéntrica y egoísta, hermanos. Es una invitación a vivir vidas rendidas, obedientes y transformadas por la gloria de aquel que Él es santo. De aquel que es santo. Es una invitación a eso. Y sin duda alguna, tú has escuchado esta frase. Tú has escuchado esta frase. Debes sacar la mejor versión de ti. Debes sacar la mejor versión de ti. Una frase del mundo que apela al ego. Una frase del mundo que apega al ego. Pero déjame decirte con amor y verdad, no existe una mejor versión de ti y no existe una mejor versión de nosotros. No existe una mejor versión de nosotros. Fuera de Cristo no existe. Tú quieres tener una mejor versión de ti fuera de Cristo, no la hay. No la hay. Por eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. Porque no hay una mejor versión de nosotros fuera de Él. Ya que no hay nada bueno en nosotros excepto lo que su gracia transformadora ha producido en nuestras vidas. No hay nada bueno en nosotros excepto lo que su gracia ha transformado en nosotros. Entonces, aquí está la pregunta. ¿Has visto al Dios Santo? ¿Tú y yo realmente nos hemos topado con la santidad de Dios? ¿O solo has intentado ser una mejor versión de ti mismo? ¿O solamente has buscado ser una mejor versión de tú mismo? ¿Estás buscando victoria o estás buscando a Dios? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Juan Calvino lo dijo de esta manera: todo lo malo que tú ves en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que tú veas en mí es Cristo obrando en mi vida. Te lo repito. Todo lo malo que veas en mí soy yo mismo. Todo lo bueno que veas en mí es Cristo obrando en mi vida. Y eso nos lleva al segundo encabezado y el último. Y esto es un llamado, hermanos, a reflejar su santidad. Esto es un llamado a reflejar su santidad. Versículo 15 de Primera de Pedro 1. Versículo 15 de Primera Carta de Pedro, capítulo 1. Que dice así: sino que así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en algunas cosas, en las cosas que mejor te convengan, en las cosas que tú pienses que debes de ser santo. Así dice Pedro.
¿Qué dice Pedro? Sean santos en toda su manera de vivir. ¿Y cuál es toda nuestra manera de vivir, hermano? Pues toda nuestra manera, ¿verdad? En el trabajo, en la oficina, ¿usted está vitacilina? No. Es en nuestro trabajo, con nuestros vecinos, cuando estamos solos, cuando estamos en público, cuando alguien nos ve, cuando nadie nos ve, es en toda nuestra manera de vivir, en todas las formas en las que usted y yo caminamos sobre esta tierra. Pedro, hermano, no dice, sed santos los domingos, porque tienes que ir a la iglesia. Ese día sí te tienes que santificar, ¿verdad? Sé santo los domingos, o en lo espiritual sé santo. Pedro no dice eso, sino dice, sean santos en toda su manera de vivir. Y entonces debemos entender, hermano, que la santidad no es un comportamiento, es un estilo de vida. Yo quiero que veas eso. La santidad no es un comportamiento, es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque el comportamiento, hermano, tú lo alteras dependiendo en dónde estés y con quién estés en ese momento. Escucha, no es un estilo de, la santidad no es un comportamiento por esto, porque el comportamiento, tu comportamiento, lo puedes alterar. Una santidad real en tu vida es inalterable, porque tienes una nueva naturaleza. Si tú estás, ejemplo, los hijos, ¿no? Cuando están con los papás, bien rectos, derechitos, no rompen ni un plato. Pero cuando no están los papás, rompen toda la vajilla. Nosotros, ¿verdad? Estoy con las amigas, los amigos, y mi comportamiento es muy diferente si es que mi esposo o mi esposa estuviera ahí. Por eso es que la santidad no es un comportamiento, es un estilo de vida. Y encontramos un ejemplo de esto en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14, búsquelo. Yo lo voy a leer para usted en Palabra de Dios para Todos. En cómo vemos esta condición del comportamiento y cómo que es que nosotros la podemos cambiar dependiendo con quién estemos. ¿Sí? Capítulo 2, versículo 11 al 14, dice así: cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté, está hablando Pablo, cuando Pedro fue a Antioquía, lo enfrenté cara a cara porque sus propias acciones lo condenaban. Esto fue lo que pasó. Recién llegó a Antioquía, Pedro comía y tenía compañerismo con los que no eran judíos, pero después, cuando algunos creyentes judíos vinieron de parte de Santiago, Pedro se apartó de los que no eran judíos porque tenía miedo de esos judíos que afirmaban que los que no son judíos también tienen que circuncidar. Versículo 13. Los otros creyentes judíos también se portaron como Pedro. Fueron hipócritas y hasta Bernabé, que andaba con Pablo, se dejó influenciar. Cuando vi que ellos no se comportaban según la verdad de las buenas nuevas o las buenas noticias o el evangelio, le dije a Pedro delante de todos: tú eres judío, pero no vives como judío, pues te comportas como los que no son judíos. Entonces, ¿cómo te atreves a obligar a los que no son judíos a que sigan las costumbres de los judíos? Vemos cómo el comportamiento, la santidad no es en base a la santidad no es un comportamiento, es un estilo de vida. Que donde quiera que yo esté parado, voy a actuar santamente delante de Dios. ¿Por qué? Porque si fuera un comportamiento, ya lo vemos aquí con Pedro. Pedro, mientras estaba con los judíos, pues dice, mientras estaba con los gentiles, pero no había judíos, ¿verdad? Se portaba de una manera, pero llegaban los judíos y se comportaba de otra manera. Y Pablo lo reprende. Y Pedro, ¿verdad? En humildad entendemos y sabemos por lo que es la Escritura que Pedro corrigió. Así debemos de hacer tú y yo. Cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice, oye, esto o aquello, tienes que tener la humildad como hijo de Dios para corregir. Todos debemos tener la humildad para aceptar
la exhortación, el consejo en nuestras vidas y poder corregir las deficiencias que quizás nosotros no estamos viendo. La falta de santidad quizás no la estamos viendo o la estamos tomando muy superficialmente. Dios no solo es santo, hermano, Él nos llama a reflejar su santidad y ese llamado no es solo para unos pocos espirituales, es para todos los que han sido alcanzados por la gracia y la misericordia de Dios. Así que si tú has sido alcanzado por la gracia y la misericordia de Dios, ese llamado es para ti. Ese llamado es para ti. Es para ti y es para mí y es para nosotros como cuerpo que somos en Cristo Jesús. Hermano, tú como hijo de Dios estás llamado a vivir vivir de una manera distinta al mundo. Hermano, para con el mundo, Dios te ha puesto a ti como estándar de santidad. Tú no eres el estándar. Entendamos y no confundamos. Pero para el mundo tú eres un estándar de santidad y de rectitud. Como hijo de Dios, tienes y tenemos una gran responsabilidad. Entonces, como hijo de Dios, hermano, estás llamado a vivir una vida de manera distinta, no por orgullo, no por legalismo, sino porque has sido apartado para Él, porque eso es lo que significa santo, ser apartados del mundo. Vamos a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 7, para ver cómo lo expresa Pablo a los tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses 4:7 dice, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Ese es el llamado de Dios. No a ser impuros, sino a ser santos. Nosotros, hermanos, como iglesia, somos llamados a ser una comunidad santa, una familia que refleje el carácter de su Padre Celestial. Familias, hermano, que den el estándar de cómo debe de ser una familia en Cristo, cómo debe de ser una persona que ha conocido la santidad de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero hermano, cuando tú vayas y anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable, tienes que ser ejemplo de santidad. Tienes que ser ejemplo de santidad. Tú no puedes decir, ay, ven, vamos a la iglesia, y entonces después también con esa misma persona te vayas allí al antro, a echar unas cheves, ¿verdad? O vayas a jugar al fútbol, que no es malo jugar al fútbol, pero que estés ahí sin groserías porque ya te patearon, te dieron una patada ahí jugando fútbol, y entonces salió tu yo interno, ¿verdad? Se despertó el viejo hombre. Si tú y yo vamos a dar las buenas nuevas de salvación, tú y yo estamos y tenemos el compromiso de parte de Dios de vivir una vida que refleje la santidad de Dios. La santidad de Dios. Ahora, ¿cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo sí reflejamos su santidad? ¿Cómo es que usted y yo sí podemos reflejar la santidad de Dios? Ahí te van algunos tips, hermano, para que podamos examinar nuestro corazón. Cuando un hombre o una mujer perdona en lugar de guardar rencor, está reflejando al Dios que perdona. Está mostrando la santidad de Dios en su vida. Cuando un hermano decide hablar con verdad, aunque le cueste, está reflejando al Dios que no miente. Cuando nos cuesta decir la verdad y luego andamos diciendo puras mentiras para evadir nuestras consecuencias, ¿verdad? Entonces no está reflejando. Pero bueno, eso es otro punto. Pero cuando nos esforzamos, cuando alguien que batalla con la mentira se esfuerza por hablar la verdad, aunque le cueste, se niega a sí mismo y como dice Pablo, azoto mi carne y la pongo en servidumbre a fin de agradar a Cristo, estamos reflejando al Dios que no miente. Al Dios que no miente. Cuando una familia decide honrar a Dios
en su hogar, aunque eso signifique ir en contra de la cultura de este mundo caído, está reflejando la santidad de Dios. La santidad de Dios. Porque hoy los padres dicen, bueno, pues sí, tú puedes elegir qué sexo quieres ser. Aunque hayas nacido hombre, quieres ser mujer, sí, no hay problema. El cristiano está llamado a ir en contra de la corriente cultural de nuestro país y del mundo. Cuando como iglesia, hermanos, cuidamos la pureza, tanto doctrinal como moral, la humildad, la compasión y la integridad, estamos mostrando al mundo que nuestro Dios es santo. Que nuestro Dios es santo. Ahora, ¿cómo no es reflejar su santidad en mi vida? ¿Cómo no es reflejar su santidad en mi vida? Cuando justificamos el pecado, porque todos lo hacen, pastor, todos lo hacen. La hermana que va a la iglesia, yo la vi. Todos lo hacen, pastor. Cuando nosotros pensamos y justificamos de esa manera, estamos negando el llamado de Dios a ser santos. A ser santos. Cuando hablamos mal de otro creyente, cuando mentimos, cuando actuamos con doble cara, estamos diciendo con nuestras acciones que la santidad de Dios no importa. No lo dices con tus palabras, pero tus hechos lo demuestran de esa manera. ¿Qué cosa? Cuando tú hablas mal de alguien que no está ahí para defenderse. Cuando tú hablas mal de una persona que no está ahí para defenderse, se llama murmuración y chisme. Cuando mentimos, hay que decir mentiras para sacar verdades. Eso es muy típico en el mundo. Hay que decir mentiras para sacar verdades. Bueno, yo le digo a mi esposo, ¿verdad? A mi esposa que me dijo fulana de tal nomás, que no es cierto, pero para que le saque la verdad, le saque la sopa. Cuando actuamos como doble cara, que por un lado sonrío, pero por la espada te clavo el puñal, no estamos mostrando la santidad de Dios en nuestras vidas. Estamos diciendo con esas acciones, Señor, tu santidad no me interesa. No me interesa. Y es más, estamos despreciando a Dios. Cuando como iglesia nos conformamos al mundo en lugar de ser transformados por la palabra, estamos perdiendo el brillo de nuestra identidad. Estamos perdiendo el brillo de nuestra identidad. Entonces, la pregunta sería, ¿estoy viviendo como alguien apartado para Dios? ¿O de qué manera estoy viviendo? ¿Estoy viviendo como alguien que ha sido apartado para Dios? ¿Estamos como iglesia reflejando al Dios que decimos adorar? ¿Estamos como iglesia en tu vida diaria? Porque dice Pedro, en toda vuestra manera de vivir. ¿Estamos reflejando como iglesia al Dios que decimos adorar? ¿O nos hemos conformado a una santidad cultural superficial y cómoda? ¿Cómo es como tú y yo estamos actuando? La santidad, hermano, no es una carga y ni debiera ser una carga en nuestras vidas. Porque si es un estilo de vida, no debería de ser una carga. Porque si yo te pregunto, ¿es pesado para ti comer cuando te toca comer? Es pesado decir, ay, voy a comer otra vez. ¿Es pesado para ti decir eso? O cuando te tienes que bañar, bueno, a lo mejor los niños pequeños, sí, ¿verdad? Me tengo que bañar otra vez. ¿Por qué? Si ayer me bañé, ¿no? Hace como 3 días me bañé. ¿Te es pesado para ti? Y no te digo que si te es pesado ir a trabajar, porque seguramente vas a decir que sí. Pero lo haces. Porque hay una recompensa después del fin de semana, ¿verdad? O la quincena, según sea. Pero en medio de eso estamos reflejando, hermano, la santidad no es una carga, es un privilegio, no es una meta inalcanzable, es una respuesta, hermano, de amor para con Dios. No es una lista de reglas, es una vida rendida plena y completamente a Dios, aquel Dios que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Ese es el resultado, hermano. Y aunque es una realidad que fallamos, no somos máquinas de hacer pecado como el mundo. Todos lo hacemos, sin duda alguna. Pero el Dios que nos ha llamado a ser santos, hermano, también nos ha dado de su Espíritu Santo para capacitarnos y poder llevar una vida que honre y que agrade a Dios en santidad. Filipenses 2:13 dice, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena intención o por su buena voluntad. Lo que has logrado, decía Calvino, lo que has logrado es por Cristo, no es por ti mismo. Él no nos ha dejado solos, hermano. Él no se ha cansado de nosotros, no se ha cansado de ti. Aunque tú digas, Señor, otra vez la regué, otra vez pequé contra ti. Él no se ha cansado de ti, hermano. Es más fácil que tú te canses de Él a que Él se canse de ti. Pero si tú te cansas de Él, mira, Él sigue agarrándote fuerte de tu mano para que no te sueltes. Porque si hasta el día de hoy puedes permanecer aquí, ha sido porque Él te ha sostenido. Él nos ha sostenido. No porque tú hayas dedicado y dices, bueno, ahora sí me voy a esforzar. No, ha sido por Él. Pero Él no se cansa de ti, hermanos. Él sigue obrando en nuestros corazones día tras día para hacernos más como Cristo, más como Él. Segunda carta a los Corintios 3:18. Pero todos nosotros estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Él nos lleva en esa santificación. Así que hoy, hermano, el Dios santo, el Dios que es 3 veces santo, te hace un llamado, no para que te escondas, hermano, sino para que te esfuerces más en buscarlo. Por eso dice Hebreos 12:14, busquen la paz, pero también busquen la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y Él hace la invitación a que tú y yo nos acerquemos y podamos, hermano, retomar, pedir perdón, venir en ese arrepentimiento ante el trono de la gracia para hallar la ayuda oportuna para lo que necesitamos. Pero acércate con humildad, acércate con sinceridad, hermano. Realmente reconoce en tu corazón que no hemos estado viviendo una vida en santidad adecuada conforme al estándar de Dios. Pero reconócelo, porque si no tu vida, hermano, no va a sufrir ningún cambio. Y el problema con eso es que podemos correr el riesgo de terminar en el infierno, aún congregándonos todos los días. Porque la evidencia de mi salvación es la santidad. La evidencia de una verdadera conversión es que voy a buscar no solo la paz, sino también la santidad. Entonces, si hoy, hermano, reconoces que has vivido más para tu comodidad que para su gloria, si has buscado más tu victoria que su presencia, hoy hay gracia para ti. Hoy hay gracia para nosotros. Pedro dijo, sean santos porque yo soy santo. Pero también el Señor dijo, yo soy el Señor que os santifico. Levíticos capítulo 20, versículo 8. Entonces, Dios nos llama a rendir nuestra voluntad, hermano, y dejar que su santidad no solo nos confronte, sino que también nos transforme. Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, tú que eres el Dios santo y glorioso, hoy hemos, Señor, contemplado tu santidad y reconocemos, Señor, que muchas veces hemos sido más o hemos vivido